Hola a todos. Bueno, hoy creo que toca hablar de la guerra de Ucrania y Rusia, que hace tiempo que quería meter un poquito la pata ahí. Como veo que esto sigue y sigue y no para y no tiene visos de parar en breve, creo que se merecía pues una pequeña reflexión, ¿no? Por mi parte, hacía tiempo que no tocaba el tema de Rusia y de forma individual hacía más tiempo todavía, ¿no? Lo que voy a hacer es evidentemente una pequeña reflexión a nivel filosófica, siempre un poquito, por lo menos, pensante, ¿no? Vamos a intentar pensar sobre esa situación, filosofear un poquito sobre ella y no pretendo tanto hacer un resumen, digamos, ni táctico, ni de cómo va la guerra en sí, ni nada, ¿no? Tampoco va a ser una especie de buscar si es justa, no es justa, ni muchísimo menos, ¿no? Yo por donde quiero ir es por otros derroteros. Quiero ir por un derrotero que se enfoca muy pocas veces, en la tele nunca lo veréis enfocado, ni en tertulias, digamos, normales, ¿no? Ni siquiera en muchos canales de YouTube veis ese tipo de enfoque que quiero hacer hoy, ¿no? Es un enfoque de decir, vamos a ver, la libertad de Ucrania, ¿para qué? ¿No? Así. Es decir, ¿qué libertad? ¿De qué libertad hablamos? Es decir, ¿alguien se piensa de verdad, digamos, con que un habitante del Donbass, ¿no? Vamos a poner de cualquier ciudad de Donbass que actualmente está digamos, bajo Rusia, bajo la bota de Rusia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que ha sido invadida por Rusia. ¿De verdad le importa llevar una bandera u otra? ¿De verdad a nivel individual le debería importar pertenecer a Rusia o pertenecer a Ucrania? Si son al final, digamos, una continuación. Si tú miras, porque si borramos las fronteras, digamos, las fronteras que al final son artificiales, ¿no? Que el hombre crea. Si tú miras un mapa, hacer el ejercicio de meteros en Google Maps y mirar un poquito o coger cualquier mapa por internet que no sea político y mirar un poco si hay diferencia si se puede adivinar dónde empieza Rusia, dónde acaba Ucrania y al revés, ¿no? Es decir, es una continuación de tierra, no tiene ningún tipo de... Nada más que hay un río que los separa, de alguna forma, la zona de Moscú y la zona de Kiev, ¿no? Es decir, realmente, y poco más, no hay muchos más obstáculos, ¿no? Y por el norte y por el sur prácticamente el mar por un lado y por el norte no hay ningún obstáculo prácticamente, ¿no? Puedes entrar desde Bielorrusia tranquilamente a Ucrania, ¿no? Es decir, que realmente no le veis, no se ve, no veréis una separación, digamos, concreta. Eso por una parte. Entonces, por otra parte, sabemos que en lo cultural tampoco hay mucha separación. Sabemos que ni siquiera en el idioma, casi todo el mundo sabe hablar ruso, etcétera. Y si nos trasladamos a la época de la URSS, pues tan ricamente pertenecían a la URSS. Y que yo sepa, no había unas tensiones nacionalistas demasiado grandes, ¿no? ¿Y con eso qué quiero decir? Quiero decir que ¿de verdad se puede medir la libertad de una persona o la libertad de un pueblo por llevar una bandera u otra, o por hablar un idioma u otro? ¿La libertad se trata de eso? Es lo que vengo a referir. O sea, es decir, esa lucha es perder vidas. No sé si andarán por 50.000 muertos o 60.000 muertos soldados por la parte de Ucrania y a saber cuántos por la parte de Rusia, pero de verdad esto es, digamos, ¿vale la pena en el sentido de qué conquistas con eso? La libertad de tu pueblo, dice Zelensky, que yo quiero la libertad de mi pueblo, ¿no? Quiero la libertad de seguir siendo ucraniano. Pues sabemos que estaban imponiendo el ucraniano en muchos sitios porque no hablaban ucraniano la gente. Entonces, claro, tú cuando empiezas a pensar en todo eso piensas, es que de verdad la libertad se tiene que medir por ese tipo de cosas, porque la libertad al final es una cosa muy individual. Es decir, sentirte libre o no, aunque estés en una dictadura lo más férrea posible, tú puedes ser coreano del norte ahora mismo, y mira que es una dictadura, he ido a coger la más bestial de todas, ¿no? Y sentirte libre, de una forma o de otra, en tu individuo, en ti mismo. Puedes llegar a sentirte libre, de forma estoica, de forma filosófica. Es decir, que la libertad individual no puede, digamos, reposar en un acto tan estúpido como llevar en mi carnet de identidad a una entidad u otra. Y más cuando culturalmente estamos hablando de dos pueblos tan cercanos. Es decir,
es igual de estúpido que el tema Cataluña-España, ¿no? Es igual de estúpido. Entonces, claro, tú cuando lo enfocas por ahí, uno se puede dar cuenta tranquilamente de que es una gran estupidez enfocarlo por ahí, ¿no? Evidentemente que detrás de esa guerra, pues más allá del nacionalismo, que el nacionalismo está y a verlo, haylo, y que me parece muy bien que la gente se quiera sentir más de una cosa o de otra. Bueno, al final, si quieres basar tu libertad individual en una chorrada así, pues básala, ¿no? Es tu libertad, al fin y al cabo, ¿no? Tienes la libertad de ser tonto también, ¿no? Entra en la libertad, pues entra también la libertad de ser estúpido, ¿no? Pero realmente no van por ahí no van por ahí los tiros, os lo digo yo, no van por ahí los tiros. No, la libertad de una persona o de un pueblo no va por qué bandera llevas, ¿no? Va por otros derroteros muy diferentes. La libertad además es una cosa muy compleja. La libertad es una palabra que está tan prostituida y tan descargada de su verdadero significado que no significa nada prácticamente hoy en día. Libertad no es. La libertad es una cosa tan grande en realidad y tan difícil de conseguir, que hay que sufrir tanto para ser de verdad libre, que nadie va a querer nunca la libertad. Nadie la va a querer. Es que en realidad a la gente nos ponemos unas cargas psicológicas, o nos ponen, ¿no? Desde arriba muchas veces, desde una cierta élite, desde los gobiernos, ¿no? Te hacen creer cosas o te hacen desear cosas que son casi imposibles de conseguir, ¿no? La libertad, por ejemplo, igual que la verdadera, ser verdaderamente honesto, o ser verdaderamente fiel, es decir, todas esas cosas máximas es imposible de conseguir con la condición humana. Es casi imposible. La verdadera libertad nadie... Y si yo te la ofreciera la libertad, si te ofreciera la libertad individual total, no la ibas a querer. Si yo estuviera en disposición de poder ofrecer libertades por ahí a la gente, nadie la iba a querer. Cuando supieran de verdad qué significa ser libre, nadie iba a querer la libertad. No es una cosa sexy, no es una cosa atractiva, de verdad. Es como la integridad, ¿no? Esas grandes palabras, ser realmente íntegro, ser realmente honesto, ser realmente estoico ante la vida. Todo ese tipo de cosas, si la gente supiera de verdad lo que significan y lo que realmente conllevan, nadie las querría, ni siquiera las mentaría, ¿no? Porque es que realmente la verdadera libertad es un ejercicio tan duro, tan fuerte. Hay que ser tan diferente a como es la gente normalmente o como somos, ¿no? Que realmente casi hay que ser un semidios para poder ser libre de verdad, ¿no? O sea, a nivel moral y físico y es que claro, la libertad empieza ya para tener una condición física perfecta para ser verdaderamente libre, porque a la que tengas una tara, un defecto, lo que sea, ya no eres libre realmente del todo. Ya tienes una serie de dependencias psicológicas, físicas para con los demás, etcétera, ¿no? O sea, ya no eres libre, ya si tienes una tara física, por ejemplo, importante. Idem para psicológica, idem para todo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién puede lanzar la primera piedra una vez más, ¿no? Como bien decía la parábola esta, ¿no? ¿Quién puede decir que es libre de toda tara, de todo defecto, de todo tipo de no sé, de complejo, de cualquier cosa, ¿no? Fobias. ¿Quién está libre de alguna fobia? ¿Quién está libre de...? O sea, es que, claro, la libertad significaría prácticamente ser perfecto. No tener ningún tipo de miedo, no tener ningún tipo de fobia, no tener ningún tipo de defecto prácticamente. ¿Quién puede alcanzar esto, no? Y entonces, claro, cuando un líder como Zelensky dice libertad para mi pueblo, ¿de qué libertad hablas? ¿De qué libertad hablas? De la libertad de poder elegir la banderita y poder elegir el idiomita. Porque poco más. Porque ¿libre de qué? ¿De pagar impuestos? Cuando Ucrania... Vamos a poner el caso de que Ucrania gane. ¿Qué van a hacer la gente en una Ucrania independiente de Rusia que consiga retener el Donbass y tal y cual? ¿Qué va a pasar en esa Ucrania posguerra? Que va a ser todo increíble, que la gente va a tener ahí, van a ser todos happy, que no va a haber problemas en esa Ucrania. Si ya lo sabía antes de la guerra. Ucrania, que era un país totalmente perfecto, era una república de Platón, ¿o qué? Era una cosa que iba sobre ruedas. Es que claro, nos dejamos embalar por discursos y por historias que nos meten en la tele y que nos meten en vena. Y realmente muchas veces nadie se para a pensar en
en la carga de las palabras, de lo que realmente significan, ¿no? En lo que realmente, digamos, traen, ¿no? Con eso no quiero decir ni que esté a favor de Rusia, ni que esté a favor de Ucrania, ni que esté a favor de nadie, ¿eh? Quiero decir, yo lo miro de una forma muy neutra, o lo intento al menos, y es un tema que a mí no... ni me va ni me viene quien gane la guerra, si digo la verdad, ¿eh? Mientras no nos salpique, es lo que digo siempre yo. Que creo que sería muy injusto además que nos salpicara, porque nosotros no tenemos nada que ganar, pero nada, o sea, quiero decir, ni siquiera ni libertad, si es que la hubiese. O sea, que quiero decir que realmente no... No, y no creáis que soy insolidario tal y cual, es que no va con nosotros esto. Es un tema de entre americanos y rusos, ya para empezar. Ucrania también es una víctima ahí que no ni le va ni le viene el tema, ¿no? Es decir, que son actores secundarios totalmente. No pinta nada Zelensky realmente. Si mañana América decide que esto tiene que acabar, acabará. Solamente con que los americanos le corten las armas se acabó la guerra. Quiero decir, no... Se acabó todo el nacionalismo este que tienen y toda la historia. Quiero decir, no dependen de ellos. No dependen de ellos. Entonces, cuando no dependes de ti, ya para empezar no es libre Zelensky ni siquiera. O sea, va proclamando por ahí libertad, no sé qué, no sé cuántas, y él ya no es libre tampoco. Rusia hasta cierto punto sí que es más libre. Putin es más libre, en el fondo, porque es él el que inició la guerra por propia voluntad. No sé si sus razones son justas, injustas, ni me importan. Si son, digamos, cosas que puedan, digamos, tener algún tipo de lógica o no. No lo sé. Puede que no, ¿eh? Pero el caso es que él sí que ha sido libre en el sentido que él sí que ha escogido hacer la guerra. Y escoge seguir, además. Y en ese aspecto él como líder es mucho más libre que Zelensky, por ejemplo. Ya, si queremos hablar de libertades. Ahora mismo, si hay un líder libre, es Putin, no Zelensky. Porque ha sido libre de empezar y es libre de acabar cuando le dé la gana o cuando lo derroten. Sin embargo, Zelensky ahí es un títere que no ni pintaba nada antes de la guerra ni pinta después, es decir, que él ni pidió la guerra y ahora supuestamente pide no acabarla, ¿no? Para reconquistar lo que le han quitado, pero es que realmente tampoco depende de él. Depende de actores exteriores, depende de la Unión Europea, depende de Estados Unidos. Por lo tanto, la verdad es que es un bastante títere el chaval. No tiene mucho, no pinta mucho en su propia guerra, en su propio país, ¿no? Por lo tanto, digamos que realmente cuando hablamos de libertad para el pueblo de Ucrania, libertad para no sé qué, no sé cuántas, tened cuidado de lo que habláis, porque al final, o de lo que pensamos, ¿no? Porque al final tenemos que ser muy conscientes todos que muchas veces no tenemos libertad ni siquiera para elegir lo que pensamos. Es decir, si muchas veces nos viene impuesto todo esto por otras fuentes. Es decir, hay muy poco pensamiento propio y crítico. Hay muy poco. Tenemos que reconocerlo. Es decir, no está en nuestro haber todo esto. No es fácil. No es tan fácil, ¿no? Por lo tanto, por eso esa reflexión la quería dejar ahí, porque es que, claro, uno se harta ya de oír y leer sandeces, ¿no? Esto, libertad para el pueblo de Ucrania, no sé qué, no sé cuánta. Zelensky lucha para la libertad de su pueblo. Libertad, la palabra libertad, tan manoseada, ¿no? En todo caso, pues lucha para recuperar lo que le ha robado pues, un vecino, ¿no? Pero no para la libertad. Lucha para recuperar un terreno que se supone que eran suyo, que era de una entidad que se llama Ucrania y que un idioma que es el ucraíno, etcétera, ¿no? Pero se lucha por muchas cosas, pero ya le digo yo que por la libertad no, desde luego, porque nadie va a ser ni más libre ni nada, gane quien gane. Por lo tanto, digamos que se tendría que quitar la palabra libertad de ese asunto de la guerra, la verdad. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias una vez más que veo que vamos quedando cada vez más, os animo a que seamos cada vez más y venga, que haya una comunidad de pensantes ahí dispuestos a ponerlo todo pata para arriba. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima, cuidaros mucho como digo siempre. Chao, chao.